Tenga muy buenas noches, saludo cordial, estimado doctor, y gran placer tenerlo nuevamente. Sí, doctor.
Viernes. Doctor, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. La pregunta es si hemos avanzado algo en el proceso de descolonización. Sería la pregunta, ¿no? Pero una descolonización en nuestra área, en nuestro locus anunciado, como docentes, como profesores, etcétera, sería
en el ámbito de la educación descolonizadora. El modelo educativo sociocomunitario nos ha permitido, yo lo llamo con estos nuevos argumentos, cuatro llámese estrategias, llámese categorías conceptuales para poder enfocarnos, desarrollar lo que es la descolonización. Una de ellas es la educación descolonizadora, también le llamamos principios. El otro es una educación interculturalidad. El tercero es una educación comunitaria. Y la cuarta es una educación productiva. Son 4 categorías conceptuales que nos puede permitir o nos hubiera permitido tal vez en este modelo educativo sociocomunitario desarrollar, avanzar progresivamente hacia una descolonización educativa. Pero lamentablemente, de acuerdo a las investigaciones que se pudo hacer y se hizo en caso yo trabajando con sectores educativos, vuelvo a mencionar que un 70% tienen esquemas mentales aún colonial, no más de la descolonización, de la decolonialidad. Sí. Sí, esa investigación se llama sobre las prácticas pedagógicas descolonizadas a nivel educativo. Por favor, señorita, me pasa el texto. Le cuento de que recientemente acabo de presentar este texto y donde esta investigación me permite decir esto, ¿no? Lo muestro, doctor, es este texto, que está autoría Octavio Encina, dice: la descolonización educativa a partir de la práctica pedagógica del maestro y maestro del nivel primario, ¿no? Es todo un documentito que pude hacer gracias a las clases de maestría en eso. Entonces, hay manifiesto que un 70% aún de los actores de la educación, docentes, padres de familias, estudiantes, etcétera, en ese campo mundo están todavía con esquemas mentales colonial. Ni siquiera está en el sistema llamado de la colonialidad, un colonialismo interno que también es parte de eso, que no está. Frente a una estructura del Estado, frente a una estructura de la educación colonial. Ahora, un 30%, llámese un 20%, que están en procesos, como dice el texto, en procesos de descolonización. Ahí están los cursos pedagógicos, ahí están las licenciaturas que han sacado del modelo de educación comunitario, ahí están las especialidades, hasta el doctorado. Esto es un 20%. Y un 10%, llámese, hasta yo me considero ese 10% que estoy metido en compromiso de conciencia y autoconciencia de que se ha que descolonizar todo lo que implica conocimiento centrista, norteamericano, etc. Donde vuelvo a sacar acá a autores también, a Rafael Bautista, a Juan Bautista, Hugo Selma, Fanon, Buenaventura de Sosa, que ya nos de que no hay otra manera de poder descolonizar a partir de la producción de conocimiento propio. Pero desde nuestro origen, desde nuestras raíces, desde nuestra forma de ser, desde nuestro mundo andino amazónico. Y eso que implica aprender a aprender, de conceptualizar los conceptos. Entonces, ¿en qué está quedando? ¿Cuál es la propuesta aquí que deben tenerse fundamentalmente nosotros, los educadores, desde nuestros locos anunciados? ¿Qué debemos hacer? Romper esos esquemas mentales coloniales y proponer nueva construcción de una forma de pensar a través de marcos conceptuales, como habló Juan Bautista. Si creamos un mapa, creamos estructuras conceptuales que es mentales, es posible. Pero yo le cuento, doctor, de donde hablo aquí, ya se ha creado con el modelo educativo sociocomunitario, con los 3 principios fundamentales: educación descolonizadora, educación lingüística educación comunitaria y productiva. Esos 4 pilares, si en realidad conscientemente, autoconscientemente, en su práctica pedagógica, el docente en el aula lo puede aplicar, puede haber ese tipo de transformaciones de descolonización.
Hoy en día, le digo, lamentablemente, querido doctor, haciendo investigaciones con los alumnos, padres de familias, profesores, tenemos todavía el esquema colonial del colonialismo interno, del conocimiento que está basado en los colegios, que aún no hay cambio. El simple hecho que a los chicos se les están uniformando de ropita nomás, un hecho colonial, una realidad colonial, que le están colocando su insignia de tal colegio, todos uniformaditos, todos cortaditos, un solo tipo de corte, las acciones que hacen en las actividades colonial. Los valores perdidos, Chacatao, no hay valores. Mire la realidad. Hablamos sobre el respeto de la humanidad, hablamos sobre integridad, reciprocidad, equilibrio, respeto a la madre, respeto a nosotros, al vivir bien. ¿Cuántas víctimas hay? ¿A cuántos están matándose? Ese patriarcalismo que se está victimando a muchas mujeres sobre lo que implica esta colonialidad, llamado hoy día modernidad, discriminación, racismo y aumentado y llamado violencia. Niños acuchillándose, que está también en el texto, menciono, que se están cortándose, pegándose. Toda esa estructura que debía cambiar en procesos pedagógicos se está nuevamente en la colonialidad constituyéndose como un elemento fundamental y sentándose presente en los procesos educativos, en espacios educativos, que a la larga se está viendo muy verde y descolonizar. Sí, doctor. Ya. Mil disculpas, doctor. Adelante, colegas. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor y compañeros. Simplemente algo concreto, ¿no? Respecto a la pregunta que ha formulado, ¿no, doctor? Inicialmente en nuestro país, pues, se han llevado a cabo diversas experiencias educativas, ¿no? Descolonizadoras, como parte de los esfuerzos para transformar, ¿no?, el sistema educativo. Sabemos que es para promover una educación inclusiva, respetuosa de la diversidad cultural. Pero nosotros hemos visto estas experiencias, tienen como objetivo principal, ¿no?, desafiar los modelos educativos tradicionales, y hemos enfrentado, ¿no?, con el fin de promover una visión intercultural, ¿no? Entonces, habíamos vivido diferentes, por ejemplo, con el modelo educativo sociocomunitario productivo que se ha establecido, sabemos, en 2009, ¿no?, que se han incorporado los saberes, las cosmovisiones de los pueblos indígenas en la educación. Ha sido pues con un fin de fortalecer los vínculos entre la educación y la comunidad, y en sí hemos hecho todas estas prácticas, nosotros hemos experimentado como profesores, ¿no? Por ejemplo, el modelo promueve pues la interculturalidad, la interacción con la naturaleza, ¿no?, la producción y el trabajo comunitario. Entonces, frente a aquello, lo que nosotros hemos hecho es pues los esfuerzos para incorporar el conocimiento ancestral, las prácticas tradicionales, y a la vez estas experiencias educativas descolonizadoras buscan, ¿no?, promover una educación que respete la diversidad cultural, que promueva la igualdad de oportunidades. Un aporte que puedo hacer hoy en día, cómo se puede descolonizar el uso tecnológico en los estudiantes, ¿no?
Por ejemplo, yo me planteaba en una de esas clases, ¿cómo puedo descolonizar el mal uso de los estudiantes? ¿No? Por ejemplo, estoy buscando simuladores, cosa que al estudiante se puede descolonizar el mal uso de sus celulares. Nada más quería aportar, doctor. Gracias por escuchar. Doctor, tenga muy buenas tardes, aunque tengo deficiencias, creo que en señal para tener audio. De la misma forma a los queridos compañeros, voy a ser textual y creo que desde mi propio entender vamos a ir de que los docentes desempeñan un rol fundamental en la educación decolonial. Y sabemos que se han implementado diferentes iniciativas para capacitarlos, sensibilizarlos en este enfoque. Sin embargo, esto no es suficiente, ¿no? También en este punto, la continuidad para poder fortalecer la parte formativa en cuanto a apoyos, recursos, promover, digamos, un ambiente adecuado, contextualizado, propicio en este aspecto, creo que va a ser el aspecto exitoso para lograr las prácticas pedagógicas decoloniales. Y cuando hablamos de la colonialidad, se entiende que se refiere a las estructuras y relaciones de poder que persisten en el mundo actual, ¿verdad? Entonces, que esto implica una imposición de valores, prácticas y conocimientos de los colonizadores sobre las culturas y sociedades de los colonizados. En ese aspecto, podemos caracterizar por una jerarquía de poder en la que los colonizadores se consideran superiores y dominantes. Ahora, el docente actual en el sistema educativo donde está, esto es lo que tiene que entender para poder trabajar lo que se ha dicho tanto, la descolonización educativa en Bolivia. Esta transformación que justamente ha tenido sus inicios en 2009 con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, que ha establecido las normas vigentes, y ya con la ley Avelino Siñani en 2010, en diciembre, estas rutas todavía siguen en proceso. Pero en fin, ¿qué busca? Garantizar el derecho de los estudiantes indígenas, no solamente ellos, a recibir una educación en su lengua materna y a partir de su contexto cultural. Pero mucho más allá, vamos hacia la producción educativa, no solo en este aspecto, sino también metodológicos, pedagógicos. ¿Para qué? Para responder a las necesidades y realidades de todo nuestro sistema educativo de Bolivia. Por eso yo en alguna oportunidad había planteado que los docentes somos los transformadores sociales de nuestro país y como docentes creo podemos ser los modificadores cerebrales porque trabajamos con muchas estrategias. Y veo nomás también un saludo a nuestro estimado colega Octavio y muchos otros que conozco que ya están haciendo la parte de la productividad. De hecho, esto va a tener su incidencia en diferentes aspectos. Hay mucho que comentar y voy a terminar acá y muchas gracias, estimado doctor, y seguiremos siempre con la participación que nos da de forma puntual. Gracias, doctor.
Doctor, buenas noches, estimados colegas, buenas noches a todos, un saludo también fraternal. Bueno, en referencia a lo que ha ido planteando, doctor, con referencia al pensamiento colonial que tenemos, estaba recordando a Enrique Dussel cuando mencionaba que nosotros hemos heredado una pedagogía del modernismo que solamente se enfoca en lo teórico, en lo memorístico y en lo individualista. Y nos dice, y yo recuerdo esto, Enrique Dussel, cuando habla que las reformas educativas tienen que descolonizar la mentalidad de la sociedad. Entonces, nosotros con el modelo educativo sociocomunitario productivo, que es una muestra del intento de descolonizar la mentalidad que hemos heredado en el transcurso del tiempo, estamos en ese proceso, pero ya conocemos y lo hemos manifestado en varias oportunidades, es difícil. Está arraigada en nuestra subjetividad el hecho de pensar como europeos, pensar que la felicidad es encontrar riquezas, bienes. Ese pensamiento es el que tal vez a nosotros nos maneja. Y hoy escuchaba a nuestro vicepresidente, David Choquehuanca, y hablaba sobre este tema, que tenemos que no dejarnos atrapar por ese pensamiento, por esa forma de pensar del occidente, y tenemos que despertar desde nuestro propio pensamiento. Entonces, como docentes, como maestros, estamos en esa lucha, y más aún los que trabajamos y vivimos constantemente en el área rural, en área provincial, conocemos la forma de pensar y cómo muchos estudiantes imaginan que el irse a las ciudades es una forma de salir de la pobreza, una forma de dejar atrás su identidad cultural, pero lamentablemente se ingresa o se mantiene ese pensamiento colonial en nuestra educación y eso trasciende en la sociedad. Entonces, nuestro modelo es una buena alternativa, pero necesita reajustes necesarios para que pueda, evidentemente, como dijo Dussel, ser una reforma educativa que cambie la mentalidad colonial que tenemos. Esa es mi participación, estimado doctor.
William, ¿algo más para decir, doctor? Tal vez puntual. Mire, como docentes, creo en este aspecto, nuestra tarea es de fundamental importancia. Y como actores educativos, actores me refiero a todos los que participamos en el proceso educativo, nos falta realizar varias acciones importantes. Uno, podemos decir, reconocer y visibilizar la colonialidad en la educación. Es fundamental, como usted decía, doctor, tomar conciencia de la persistencia de las estructuras y prácticas coloniales. ¿En dónde? En los sistemas educativos. Otro aspecto, como punto 2, incorporar las perspectivas y saberes descoloniales, justamente. ¿Ya? Es necesario en este aspecto incluir en los currículums y en las prácticas pedagógicas perspectivas ¿de qué? De saberes propios de las culturas, donde todavía en los docentes nos falta mucho incursionar. Especialmente en secundaria seguimos con especialidad. En inicial, en primaria, miren que yo estoy haciendo también algunos aspectos en esta gestión. Como usted decía, nos falta esa profundización. En el tercer punto sería promover esta interculturalidad y el diálogo de saberes, pero primero nosotros los maestros, desde nuestra conciencia, primero los maestros tenemos que empezar la descolonización interna de nosotros mismos hasta la despatriarcalización. Y luego recién, a partir de ese nuestro encuentro, fomentar estos diferentes aspectos de saberes y conocimientos. Entonces, como cuarto punto, ¿qué hay que hacer? Desafiar estos estereotipos y prejuicios coloniales justamente que se han empezado a cuestionar, etcétera, etcétera, y que nosotros tenemos para poder prosperar la parte de las normativas, como decía, ¿no? Ahora, en el aspecto de las escuelas superiores de formación, formar docentes en la perspectiva descolonial. Y en este aspecto nos falta mucho, no solo en el sistema superior, sino también en el sistema regular, de que no lo estamos haciendo, aún estamos todavía en el porcentaje de avance temático, y ahí vamos con la parte de lo que ya no es este aspecto de descolonización. Seguimos en lo que es la educación positivista. Recién con todo esto tendríamos que incursionar en otra etapa de promover la participación. O sea, en esto queremos decir la voz de los estudiantes, ¿no? La descolonización educativa propiamente dicha. Aquí, lógicamente, ya entran los actores educativos, la parte de la alianza y el trabajo colaborativo, todo eso. Todas estas acciones tienen un solo aspecto que nos falta todavía por abordar. Y muchas gracias, doctor, por permitirme puntualizar estos puntos. Doctor, buenas noches y buenas noches, compañeros, compañeras. Nuevamente, wasitan piujik tataki, hacharuntawi, humataki, ilata yatichiri. Estábamos, por ejemplo, hablando acerca de lo que es la descolonialidad educativa. Es verdad que somos pues los actores principales para hacer el cambio en el sistema educativo, pero tomemos en cuenta también la participación. Si nos aislamos de lo que son los actores dentro de la familia, los padres de familia, estaríamos muy alejados a lo que queremos hacer el cambio. Por otro lado, también vemos de que el avance tecnológico, de la globalización, todo aquello, no nos permite trabajar solamente a nosotros, o sea, actores como actores, los maestros, sino que sí o sí tenemos que incluir a los padres de familia. Hemos visto, por ejemplo, de lo que es la educación descolonizada, por ejemplo, la que nos permite la existencia de lo que son currículos regionalizados, a lo que son adaptados a las necesidades y expectativas de cada región, ¿no? Donde
nos permite desarrollar lo que son las lenguas, nos permite desarrollar posiblemente los hábitos, las costumbres, los sarabis de las regiones. Pero más allá de lo que estamos trabajando nosotros en cada una de las unidades educativas, es otra también lo que es la realidad en cada uno de los hogares, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de lo que es Aymara, si queremos desarrollar, implementar de lo que es Aymara, por otro lado, el padre de familia está pues, en contra del uso de la lengua originaria. No, ¿para qué? ¿De qué le va a servir a mi hijo si es que entra a la universidad? O sea, eso es requisito, no. O sea, más allá de lo que quiere el padre de familia es que sea profesional, ¿no? Y queremos tal vez imponer lo que son los árabes y lo que son, por ejemplo, el uso de la medicina tradicional. El padre de familia más prefiere llevar al hospital, no con los medicamentos de nuestros ancestros, ¿no? Y eso tenemos que de alguna manera ir cambiando, ir trabajando con los padres de familia, de esta manera con sus hijos ya poder ir cambiando de alguna forma también, ¿no? Entonces, poquito se nos hace difícil. Hace rato, compañero Octavio decía, hay momentos que los estudiantes estamos en otro contexto, ¿no? Y nosotros muy alejados también con lo que somos los actores principales dentro de lo que es la descolonización. Doctor, muchas gracias.
¿Se escucha, doctor y compañeros? Muy bien, muchas gracias, doctor y compañeros. Una vez más, muy buenas noches. Aquí, bueno, la pregunta central quizás es, ¿por qué se ha vuelto tan difícil pensar en una alternativa diferente a la epistemología eurocéntrica? Quizás eso yo rescato como una pregunta central. Y yo me centraría básicamente en lo siguiente. Es que vivimos bajo un paraguas, vivimos bajo una superestructura denominada el modernismo y claro está el capitalismo. Hoy por hoy esas son las dos estructuras que gobiernan los destinos de cada una de las personas y por qué no decir de cada una de las naciones también. Por un lado, todas las personas básicamente estamos día a día pensando en la acumulación de riqueza, de capital, de dinero. Entonces, esa es una forma, digamos, de pensar y de ver la vida. Ahora, las naciones, de igual manera, han concentrado sus esfuerzos a tener, por ejemplo, el mejor indicador del Producto Interno Bruto. Entonces, todas las naciones, todas las personas vivimos bajo el paraguas del tema del capitalismo, tema del modernismo. Es por eso que creo yo que se ha vuelto tan difícil pensar una alternativa diferente a la epistemología eurocéntrica, porque hay que recordar que la epistemología eurocéntrica se desprende del capitalismo y del modernismo. Y como tal, lo que va a hacer es reproducir y consolidar esas formas y esas estructuras económicas, sociales, que pregona lo que ya dijimos, el tema del capitalismo y el modernismo. Entonces, nuestras escuelas como país colonizado, entonces nuestras escuelas, el accionar del maestro va a estar totalmente direccionada a reproducir él. Recuerden que el niño, desde que ingresa a la escuela, o sea, en el pre-kinder, kinder, ya se va colonizando de manera muy sutil, porque de un lado ya deja de lado, si es proveniente de una nación originaria, ya va tomando el castellano como su lengua materna. Entonces la escuela es un espacio, digamos, de excelencia, es una educación colonizadora la que da la escuela. Entonces yo creo que por ese lado un poco se está tornando cada vez más difícil el hecho de pensar, digamos, en esta nueva forma de hacer epistemología. Pero ahora eso no quiere decir que eso sea imposible, porque si no, pensadores de la talla de Dussel, de Boaventura de Sousa o Freire, ahí están los hermanos Segales también, o el mismo Falsborda, y muchos
otros no, que han pensado en otras epistemologías, no se hubieran animado. De que es difícil, sí. Ahora, la pregunta también ¿es necesario una nueva forma de hacer? Es necesario hacer una nueva forma de generar conocimientos? Sí, porque de un lado, como ya lo hemos señalado también, el tema de la epistemología eurocéntrica lo que ha hecho es formar, digamos, individualidades, ¿no? Tal cual lo hace el capitalismo, ¿no? Solamente unos son los que acumulan y en este caso uno es el que va a acumular el conocimiento, unos van a ser los generadores y validadores del conocimiento. Si no todos tendríamos acceso a conocimientos que generan, por ejemplo, estas redes sociales. Entonces, el conocimiento también hoy por hoy está siendo concentrado en pocas mentes, así como la riqueza está concentrada en pocas manos, también el conocimiento va siendo concentrado en pocas mentes. Entonces, decíamos que es necesario un poquito distribuir la riqueza, decían en el tema del capitalismo, ¿no? Ahora también es importante distribuir el conocimiento y el acceso a la generación y la validación de conocimientos también. Y eso parte, uno, por reconocernos como pueblos originarios, eso parte por mirar un poquito atrás y mirar adelante. Ahora, sería un error pensar que podemos prescindir de todo el avance que ha hecho la epistemología eurocéntrica, dejarlo en foja cero, por decir. Eso va a ser imposible, ¿no? Eso es difícil. Eso sí es difícil. Entonces yo más veo el tema de la descolonización como una simbiosis entre los conocimientos locales y los conocimientos universales, más o menos como ya lo han planteado la ecología de saberes, ¿no? Esta relación que debiera haber entre diferentes epistemologías. Quizás eso no se dé por el hecho de que la eurocéntrica siempre va a querer mostrarse superior. Quizás el objetivo de la eurocéntrica es siempre subsumir a todo lo que es diferente, puede ser. Pero hay que seguir en este tema de la descolonización porque nosotros entendemos que es necesario generar nuevas alternativas. De que hay otras epistemologías, las hay. Así como hay miles de culturas en el mundo o hubieron miles de culturas en el mundo, también hubieron miles de formas de generar conocimientos y no es la eurocéntrica la única, ¿no? Ni el método científico es el único. Entonces, todas esas otras epistemologías hay que visibilizarlas a fin de que podamos plantear también alternativas a esta actual crisis que dicho sea de paso, está enfrentando también la eurocéntrica. Entonces, hay que seguir en ello. Y claro, la labor del maestro es determinante. Y ya viendo el trabajo de muchos maestros que están haciendo el doctorado en el colegio donde yo también trabajo, hay uno, va generando siempre algunas iniciativas, actividades que tratan de revitalizar los conocimientos de nuestros ancestros y es bien recibido por la comunidad. Pero eso sí, sin dejar de lado el avance de la ciencia y la tecnología, claro está, haciendo, haciendo ver las luces y sombras que cada uno de ellos presenta, ¿no? Bueno, doctor y compañeros, esa sería mi participación. Muchas gracias por la escucha.
la vida. Sí. Bien, doctor, compañeros, buenas noches. Con respecto a la decolonialidad educativa, con la descolonialidad educativa, ¿cómo estamos, no? Es un tema bastante preocupante donde yo al menos trabajo en Norte Potosí, por Chayanta, pero ahorita estoy en Turco, ¿no? Haciendo bastante frío en el occidente. Sobre esta temática que ya estamos desarrollando desde 2021, ¿no es cierto?, el programa, y hemos estado enfocando, haciendo participar a los maestros en los diferentes trabajos que hemos estado incursionando, y este último ya en nuestro, lo que es el PIT, ¿no es cierto?, que hemos trabajado,
Ya, pues hay temas bastante preocupantes que en más de 10 años de la aplicación del modelo educativo sociocomunitario y productivo, con los principios de la descolonización, bueno, pues casi no se ha avanzado, ¿no? Esa es una realidad que vemos y que se está viviendo. Y un tema bastante preocupación para cada uno de nosotros como maestros, especialmente como doctorantes que estamos en la pedagogía de la descolonización. Y bueno, viendo esa realidad es bastante preocupante, ¿no? Lo que yo quiero proponer, ¿no? He estado proponiendo también cómo podemos hacer la descolonización prácticamente, ¿no? De la educación, ¿cómo podemos partir? Yo había pensado mucho porque simplemente se maneja en el discurso, ¿no? Así hablamos, criticamos, ya prácticamente hemos visto textos, como los compañeros han dicho, ¿no? Varios autores, Sousa, los hermanos Segales, ya conocemos la teoría. Pero ahora en la práctica, ¿cómo lo hacemos? Esa es la gran preocupación. ¿Cómo vamos a descolonizar? ¿No? Los maestros ya saben qué es descolonización, bueno, conocen, pero el problema ahora está cómo hacemos, ¿no? Yo había pensado uno, por ejemplo, en poder hacer una relación con la naturaleza o con la vida, ¿no? Partir, por ejemplo, ya yo he estado viendo, por ejemplo, he encontrado una problemática. El PCP, por ejemplo, es una estrategia metodológica, todo aquello, pero eso simplemente hoy por hoy también es una actividad más en los procesos educativos que no está realmente haciéndose como tiene que hacer, ¿no? Yo había visto, por ejemplo, tenemos un PCP que lo que es la arbolización de la comunidad educativa, ¿no? Bueno, entonces la estudiante simplemente planta, alguna vez llega, o cuando el maestro tiene oportunidad, pero no hay una relación. ¿Cómo puede cambiar? Tiene que haber una relación de vida, ¿no? Así como nosotros tenemos una familia, un papá, una mamá, un hijo, estamos pendientes, ¿no es cierto? Tener esa conciencia de estar, de saludar desde el despertar, ¿no es cierto? Después de brindar el abrigo, de dar comida, o sea, tiene una relación de vida, tendría que ver. Solo así podemos ver, ¿no? Que cambie la realidad. Si no hay esa relación, o sea, no, simplemente estamos hablando para mí, ¿no? De que podemos cambiar, podemos descolonizar, o sea, lo veo casi un poco muy difícil en ese aspecto. Entonces, tiene que haber una relación de conciencia, de vida en realidad, con la naturaleza y con el cosmos, ¿no? Y entonces llegar a eso yo creo que es la conciencia, tener esa mentalidad, ¿no? Entonces, yo así, esa es la propuesta que haría, porque después de eso, más allá, muchos compañeros ya lo han dicho, ¿no? Es una gran preocupación, ¿no? Porque el modernismo está sobre todo permeado, o sea, ¿no? Entonces tenemos que partir de esa pequeña situación, de pequeño aspectito, que sí se puede cambiar. Nada más, doctor y compañeros. Pinedo, creo que el profesor Pinedo. Ah, profesor Kenta, apellido Kenta es.
Doctor, con respecto a la segundo coloquio, doctor, no sé si todos están de acuerdo, pero yo como sugerencia muy personal, pasar los días viernes, ¿no? Eso es lo que habíamos siempre estilado, pero los sábados hemos alguna vez pasado en la mañana y no hemos podido asistir, no sé, por diferentes circunstancias y si hemos tenido tropiezos. Eso es una pregunta, una preocupación, doctor, no sé si sería posible. Viernes a la noche pasábamos siempre a las 8 de la noche, ¿no? Y lográbamos llegar del trabajo a esa hora también, ¿no? Que normalmente ese es el día que más asistíamos. Simplemente eso, doctor. ¿Sabe, doctor? Los sábados ya hacemos los trabajos finales, doctor, de semana temprano y para subir normalmente el sábado y domingo a veces tenemos percances de plataforma, todo aquello, ¿no? Entonces, normalmente a lo máximo aprovechamos. Yo me imagino que algunos compañeros, las que hemos tenido de sábados en la mañana, ni al 50% asistimos, ¿no? Han entrado y les consta a los colegas también. Por ese detalle, nada más, doctor, gracias. Sí, sí, doctor, es verdad que también destinamos, yo personalmente, ¿no? El día sábado y domingo, y es más, hay que lavar la ropa, ¿no? Para la familia también, el día sábado. Entonces, por esa situación, yo quisiera de manera personal también solicitar, ¿no? Si habría esa posibilidad para poder ir trabajando el día viernes en la noche, doctor. Doctor, buenas noches, estimados colegas. De la misma manera, quisiera sugerirle, doctor, tal vez trabajar el día viernes en la noche, porque también el día sábado y domingo un poquito más utilizamos el tiempo para realizar el trabajo, ¿no? El tema del ensayo y el foro. Doctor, por favor. Sí, doctor.
Sí, doctor, estamos en otros diferentes grupos, doctor. Yo quisiera solicitar para la segunda o la tercera semana, doctor, así nos alistamos también con tiempito, doctor. Tercera semana, doctor. Doctor, en mi grupo de mí, segunda semana. Yo tengo un problemita, doctor. Tengo presentación en Senapi, en la feria Chicago, abajo. Este, siempre vamos a ir primero. Esta vez segundo va a ser. Siempre. Fernando Doctor, buenas Taviguara. noches. Valentín, doctor. Bueno. Sí, doctor, buenas noches. Disculpe que no estoy encendiendo la cámara, estoy resfriadísima, pero bueno, queríamos ser el primer grupo, pero como ya nos han ganado y hay equidad, o podemos armar grupo con los compañeros, somos dos, Sí, somos está bien. Jamie y una persona. Valentín, Fernando y Mercy, pues. Porque esta Jamie, Voluntario presente. Buenas noches, doctor. Estamos presentes. Valentín, más, doctor. Valentín, Jamie, Jamie, doctor. Jamie, con ella ya somos 5. Jamie Salgado. O tal vez alguien más quiera. Ya, doctor. 100 sobre 100, por favor.
Buenas noches, doctor. Hasta el día viernes. Gracias, doctor. Chucky, Román, tienen que comunicarse con el grupo 2, por favor. Correctamente, doctor, correctamente. William también, por favor, prohibido el 16 de julio, están suspendidos todos.